Shalom. Kol Birjatayim Beshem Yeshua HaMashiach. Bendiciones en el Eterno. Bendiciones en su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Quiero hablarles algo acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la Keilah. Porque estuve viendo un video acerca de una persona que es católica y él dice que el concepto del arrebatamiento no es bíblico. Y a lo largo de todas las escrituras, de las Haketuvim Kadoshim, de todas las escrituras sagradas, el Eterno desde el principio nos habla acerca del arrebatamiento. No es algo nuevo, es algo que sucedió antes. Y uno de los personajes que habla las escrituras en el libro de Bereshit o Génesis es precisamente Hanok o Enoch, que significa, algunos lo traducen como maestro o dedicado. Y él caminó con el Eterno y dice, vamos a leerlo en el libro del Génesis, esta palabra en el principio, en hebreo es Bereshit. Ya hablé en otro pasaje, en otro video, perdón, que la palabra Bereshit se divide precisamente en el Reshit, que son las primicias del Jalot de Shabbat, que es Yeshua. Y también dice que él es el Reshit, primicia de los que durmieron es hecho. Pero vamos a hablar acerca del libro del Génesis, capítulo 5, acerca de Génesis capítulo 5, 24, Shenearba, dice así: andando en íntima comunión con Elohim, un día desapareció porque Elohim se lo llevó. Dice las escrituras, y ahorita lo vamos a ver con un pasaje, porque todo lo que hablamos tiene que ser confirmado con las escrituras. Yo estoy haciendo este video más que nada para demostrar claramente a través de las escrituras, lo vamos a ver de algunos pasuquín, algunos versículos, de que el concepto del arrebatamiento es una realidad y existe. En Génesis 5:24 ya leímos que Enoch caminó con el Eterno y fue llevado porque le llevó el Eterno. Aquí tengo algunas referencias. A mí me gusta mucho escribir porque la mente a veces traiciona y decimos un pasaje que no es. Me ha pasado, me ha sucedido. En el libro de Hebreos, capítulo 11, del Brit Hadash, del Pacto Renovado, Hebreos, capítulo 11, verso 5, por la emuná, por la fe, Enoch o Hanok ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Elohim se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Elohim. De hecho, sin fe es imposible agradar a Elohim. Todo el que desea acercarse a Elohim debe creer que Él existe y que les recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11, verso 5. Ya vimos Génesis capítulo 5, verso 24, acerca de Hanok. Vemos que desde el principio de la Biblia vemos que alguien fue arrebatado. De hecho, la palabra hebrea que habla acerca de desaparecido, la raíz es aná, nube. Es muy probable que Hanok fue llevado o trasladado a los cielos en una nube, porque la raíz de la palabra desapareció en hebreo es precisamente la palabra nube. Lo hago más sencillo, más que nada por mis hermanos cristianos, que ellos, muchos de ellos no conocen la Shon Kodesh, el hebreo, pero podemos interpretarlo usando las escrituras sagradas al español. Dice que en el libro de Apocalipsis que un ángel fue y predicó el evangelio eterno a todo tribu, pueblo, nación y lengua. Según el Talmud, los ángeles no saben hablar otro idioma más que el hebreo, pero eso no es verdad, porque si así fuera, entonces, ¿cómo le haría este ángel? En Apocalipsis habla de que el evangelio eterno tiene que ser predicado a todo tribu, pueblo, nación y lengua. Así es que no todo lo que leemos es correcto y es cierto. Entonces, ya vimos lo de Hanok. Y vamos a ver algo en el libro de Judas 15:14. Oye, Judá 15:14. Ese libro de Judas, verso 15:14, dice así: Hanok o Enoch vivió en la 7ª generación después de Adán. Profetizó acerca de estas personas, dijo: escuchen, el Eterno, el Señor, viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declara culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno ha hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Aquí vemos una revelación de Hanok o Enoch, 7º desde Adán,
que habla acerca de la segunda venida cuando todavía no había sucedido ni siquiera la primera venida, desde el principio. Imagínense, y algunos dicen que esto no puede ser. Yeshua dijo que será como los días de Noah, antes del diluvio, que compraban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, hacían esto, hacían lo otro, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, el Mabul, ¿sí? Y Noah entró en la Teiba. Esta raíz, pues, lo dije en un video anterior, tiene que ver con la palabra. Aquellos que están dentro de la palabra serán protegidos. Vamos a ver en el libro de Éxodo 19. Shemot significa los nombres. Éxodo 19. Aquí vemos en el pasuk o versículo cuando el Eterno le dice a Moisés, entonces vamos a leer desde el verso 9. Luego el Eterno le dijo a Moshe, no me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moshe le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor o Hashem le dijo a Moisés, desciende y prepara el pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. Aquí vemos que Él desciende sobre el monte Sinaí. ¿Sí? Lo vemos en 2 Tesalonicenses, dice que el Señor Yeshua descenderá del cielo, a la misma palabra, y con gran voz de trompeta, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Aquí vemos que Él desciende, Éxodo 19, verso 9, verso 10 y verso 11 y 12, donde el Eterno habla acerca de su venida en el tercer día. Las Escrituras dicen que la Torá, la ley, es sombra de lo que ha de venir. Entonces, hay pasajes donde el Eterno dice claramente que qué es lo que va a pasar, lo mismo que ya fue, y no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí esto no se ha dicho que fue nuevo. Ahora, hay un pasaje en las Escrituras Sagradas donde menciona claramente, yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio, lo que no era desde el tiempo antiguo. Entonces Él está revelando el final desde el principio. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega en griego. Yo soy el alef y el tab, la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Cuentan nuestros sabios que las letras se pusieron delante del Eterno antes de que Él hiciera la creación. Y las Escrituras dicen que Yeshua es el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es Yeshua. Dios, el Hashem, hizo el mundo a través del Aleph Tab, el alfabeto hebreo, el verbo. Por eso dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. El contexto habla de que Él estaba con el Padre desde el principio de la creación. Si lo leemos en hebreo, dice, en el principio la Dabar, Bereshit Dabar. Esa palabra al revés es Tidri, quiere decir que Él vino en el mes de Tidri, el verbo se hizo carne, es kenos en griego, se hizo tabernáculo. Cuando habla, si lo vemos en el griego, nos vamos a dar cuenta cuando Yeshua nace en la fiesta de Sukkot. Y también dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa palabra, luz verdadera o la luz que alumbra a los hombres, era una referencia al menorá de 7 brazos que representa precisamente la fiesta de Hanukkah. Hanu significa descanso, Gas 25, que es la fecha de Hanukkah cuando se hizo los preparativos para la inauguración del templo, del Beit HaMikdash, que es cuando Yeshua fue engendrado, el 6º mes. Por eso dice en el libro de Lucas que el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una almash, a una joven, a Ar, ¿sí? Betulá, dice, joven, llamada Miriam, que significa en arameo rebelión. Somos una rebelión, pero Él quiere formar su vida en nosotros. Y es en el 6º mes, precisamente en Hanukkah, que es el milagro de las luminarias, cuando nuestro pueblo tenía solamente una vasijita de aceite y que duró 8 días encendido el menorá, que de hecho era de madera porque no tenían ya el menorá que tenían antes y tuvieron que esperar hasta hacer otro, que habla más que nada de Yeshua cuando fue engendrado. Pero bueno, el tema es el arrebatamiento. Vimos claramente en el libro del Shemot o Éxodo que Él descenderá al tercer día y que tiene que recibir el pueblo a Hashem.
Lo mismo dice, y lo podemos ver en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver las escrituras, que Él desciende y nosotros subimos en las nubes. Desde el principio estamos viendo que Él está revelando lo que va a pasar en el fin. Yeshua dice que sería como los días de Noah. Entonces, en eso no va a ser igual, o sea que así como Enoch fue arrebatado, Enoch fue arrebatado precisamente fue arrebatado al cielo en una nube, porque la raíz es precisamente nube, al cielo antes del Mabul o de la gran tribulación que pasó, por así decirlo, Noah. Entonces Yeshua se equivocó, porque si él dice que sería como los días de Noé, entonces en eso no es igual, porque ahí vemos a alguien que es arrebatado, séptimo desde Adán, antes del Mabul. Entonces tiene que suceder lo mismo. Ahora, vemos claramente, incluso dentro del judaísmo se entiende y se sabe que Moshe era séptimo después de Abraham, igual que Enoch, séptimo de Adán, y fue arrebatado. Curiosamente, Moshe, séptimo después de Abraham, le he dicho que santifica al pueblo hoy y mañana para que laven sus vestiduras, porque al tercer día él iba a descender y que él sacó al pueblo para recibir a Dios y subieron al sonido de una trompeta que se le llamaba el Yobel o el año Shemitah. Dije en un video anterior que podría venir en este año. Ahora, algunos piensan que el año próximo. En Israel, en Tish B'Av, parece ser que se hizo un enseño de una gran reunión de muchos de Judí y rabinos diciendo que el Mesías ya podía haber llegado, y dicen ellos, o en el cielo, en las nubes, o montado en un pollino, hijo de asna. Imagínense. Entonces, ellos están relacionando la primera con la segunda venida, pero no descartan la posibilidad de que pueda venir, sino en el cielo, en un pollino hijo de asna, cosa que va a suceder también. Yeshua va a venir del cielo, es cierto, pero también él tiene que montar precisamente el burrito, porque Salomón 2 veces lo montó. Entonces quiere decir que Yeshua tiene que volverlo a montar y salir por las calles entrando a Jerusalén. Bueno, vamos a ver el pasaje de Isaías 46. Isaías 46, lo estoy hablando de una forma sencilla. Isaías 46, aquí tengo la referencia 9, 10, 11. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Elohim. Yo soy Elohim y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. En algunas versiones dice, porque yo anuncio lo porvenir desde el principio, lo que no era desde el tiempo antiguo. Entonces vemos claramente que él desde el principio nos está mostrando lo que va a pasar en el fin. Entonces, es la clave para entender el fin. Eclesiastés 1.9. Este libro lo escribió Melech Shlomo. Eclesiastés 1.9. Dice así. Dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. En algunas traducciones dice que qué es lo que fue, lo mismo que ya fue, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, quiere decir que si el rapto o un arrebatamiento hubo para Hanoch o Enoch antes del Mabul, va a haber otro antes de la gran tribulación de Israel. ¿Sí? Entonces, desde el principio, vamos a ver otro siervo del Eterno en Segunda de Reyes 1 al 11, Hamalachim. Segunda de Reyes 1.11, Eliashú Hanabi, 1.11. Aquí vemos Segunda de Reyes, la referencia en el verso, en el capítulo 2 lo vamos a ver, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 9.
Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo o a Elisha, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido difícil cosa, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballo de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Eliashú fue llevado al cielo por un torbellino. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conducidores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Hay algo que he estado viendo en las escrituras y es precisamente que cuando Eliashú Hanabi fue llevado, arrebatado a los cielos, Elisha Hanabi, Eliseo lo vio y los hijos de los profetas. Yo he visto en el Apocalipsis que cuando los dos testigos mueran y el espíritu de vida enviado por Dios llega hacia ellos, ellos resucitan y ellos son llevados en una nube y sus enemigos los vieron. Vemos el mismo caso en Yeshua, que cuando él está hablando con sus talmidí, sus sheliachim, baja una nube a recibirle y le desaparece de la vista de ellos y ellos ven cuando él se va al cielo. Podría ser que en el arrebatamiento haya gente que pueda verte cuando te vayas. Hace años yo tuve un sueño, que más que sueño parecía que yo estaba ahí. Es una iglesia donde yo iba hace más de 20 años, de Evangelio Cuadrangular. Yo estaba en el sueño, enfrente del púlpito, y estaban cantando el hijo del pastor, los de nuestro lado son más que el adversario, los de nuestro lado son más que el adversario, nos gozamos, estaban cantando ese canto. En ese momento baja una nube, traspasa la pared del templo y se hace muy grande y todos los hermanos empiezan a gritar, las hermanas a gritar y empiezan a tropezarse unos con otros y a tropezarse con las bancas y a querer salir por la grande nube que baja en ese momento, y esa nube me agarra, me atrapa y me eleva hacia los cielos, y ahí es donde despierto yo del sueño. Dije, sin duda este sueño parecía muy real porque parecía que yo estaba ahí, pero a lo largo de estos años que yo tengo, él me ha estado hablando audiblemente en visión muchas veces de que él va a venir efectivamente por mí en una nube espesa y que es muy probable que algunos lo lleguen a ver. Es algo impactante cuando sucede ese tipo de revelaciones. Él me ha hablado muchas veces del arrebatamiento, cosa que es real. No es un invento, como una persona que yo vi en el internet diciendo que eso no existe. Desde el principio de las escrituras existe un arrebatamiento con Hanoc, con Elías, que duró 3 años y medio predicando, y Yeshua compara su ministerio con el de Elías, y lo vamos a ver en Lucas 4, 25, 21. Lucas 4, 25, 21. Cuando él entra a la shul de Hakneset, de la sinagoga, conforme a su costumbre, porque él entraba en la sinagoga en el día de Shabbat. Jesús no era un niño católico que entraba a misa los domingos, ni tampoco, tristemente, no era un cristiano evangélico que iba a la escuela dominical los domingos. Era un judío que llegaba a la sinagoga, como era su costumbre, a celebrar el día de Shabbat. Era lo que él hacía. Vamos a ver en Lucas capítulo 4. 4, cuando él está en la sinagoga, en el versículo, vamos a verlo desde el versículo 14. Entonces Yeshua regresó a Galilea lleno del poder del Ruach HaKodesh. Las noticias acerca de él corrían rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Sabemos el resto del pasaje. Dice en el versículo 25, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Eliashú o Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, en cambio lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, lo que hoy en día es Siria o Líbano. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán el sirio. Y conocemos la historia que él fue sacado de la sinagoga. Entonces, tenemos que entender que Yeshua o Jesús dice que su ministerio es similar al de Elías. Duró 3 años y medio y al final él es llevado en una nube al cielo, y lo vamos a ver en el libro. Aquí tengo la referencia, Hechos
o Geburó de los apóstoles, Hechos 1:9. Aquí lo vamos a ver. El rapto es bíblico desde el Génesis hasta el final de la Biblia, o arrebatamiento, porque algunos dicen, es que no es rapto. Yo sé que es arrebatamiento, pero mucha gente así lo entiende. Perdón. Hechos 1, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros, así como le veis ir al cielo, así vendrá algún día del cielo. Elías, hubo testigos de que él se fue al cielo. Enoc probablemente sí, porque cuenta el libro de Enoc que él muchas veces fue al cielo, lo visitó, muchas veces lo bajó el Eterno y volvió a subir hasta que un día desapareció. Y creo que dejó escritos. Lo mismo pasa con Elías, lo ve Eliseo. Lo mismo sucede con Yeshua, con Jesús. Él se va al cielo y sus discípulos lo ven. Lo mismo sucede con los dos testigos, que ellos mueren en Apocalipsis 11 y son llevados en una nube y sus enemigos los vieron. Y lo mismo sucede con los 144,000, que primero son sellados en la tierra y después están sobre el mar de vidrio y triunfan sobre la bestia y ellos fueron librados. La única manera sería que ellos hubieran sido arrebatados para poder estar en el cielo. Es obvio, ahí están las escrituras. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que digan que esto no va a suceder? Si el mismo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 4 y el capítulo 5 mencionan que Él vendrá en las nubes del cielo y que subiremos en nubes a recibirle. ¿Qué caso tiene recibirle en las nubes si Él va a bajar? Algunos movimientos mesiánicos niegan el arrebatamiento, cosa que es bíblica. Yeshua dice claramente que será como los días de Noah, antes del diluvio, cuando Enoc fue llevado a los cielos. Será como los días de Elías, porque Elías va a ser enviado otra vez y él va a resucitar en Apocalipsis 11, igual que Moisés, y van a ser llevados delante de sus enemigos. Dice Apocalipsis 11, subieron en una nube y sus enemigos los vieron. Lo mismo sucedió con Juan en el capítulo 4, que es arrebatado al cielo, y Pablo habla acerca de este hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hacia el tercer cielo, el paraíso, donde oyó palabras que no se le es permitido expresar. De tal hombre me gloriaré. Ese hombre era Juan. Si vemos el libro de Apocalipsis, es terminado con la gracia del Señor. Así está escrito en español, Jesucristo sea con cada uno de vosotros, algo que era un sello en todas las cartas de Pablo. Probablemente Pablo terminó esa carta, puso su sello. El libro de Hebreos también termina así, y es muy probable que Pablo sea el autor, aunque muchos piensan que Apolos y muchos piensan que no se sabe. Sin embargo, es el sello en todas las cartas de Pablo. La gracia del Señor Yeshua HaMashiach sea con todos ustedes. Entonces, vemos claramente que las escrituras nos hablan de que el arrebatamiento desde el principio de las escrituras hasta el fin es mencionado. Vemos Ezequiel, que él fue llevado también en el espíritu, y vemos las mismas cosas en el libro de Ezequiel, los 4 seres vivientes, el trono, el arco iris, la guerra de Gog y Magog, que es descrita en el Apocalipsis como la bestia. Vemos claramente el templo y vemos que hay árboles de vida al final de Ezequiel. Vemos que es lo mismo. A mí me escribieron que estaba yo hablando acerca de un libro cristiano, Apocalipsis, cuando todo lo que viene ahí y que vio Johanán, que era sacerdote igual que Ezequiel, son cosas que vienen en los demás libros, en los 39 libros de lo que se conoce como la Tanaj o la Torah. El Apocalipsis solamente es un compendio de todos los libros, una aclaración clara de un libro sellado. Podemos ver en Éxodo 33 donde hay un libro de fuego en la mano derecha del Eterno, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 que hay un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha. Es la misma escritura, la misma palabra. La Torah, de la Torah compenda precisamente el Tanaj, el Brit Hadash. El Brit Hadash es solamente la interpretación de lo que es el Tanaj o la Torah. Yeshua era lo que él predicaba. De esta manera muy sencilla trato de demostrar acerca de eso, pero quiero enseñarles también algo interesante. En el libro del Génesis, capítulo 6, el Señor dice algo muy interesante. En 1973 fue la guerra de Yom Kippur. Siria y Egipto atacaron a Israel. Y fue el jubileo 119 y este es el jubileo 120. Si ustedes suman,
120 por 50 son 6,000. Entonces, por eso se piensa que el Mesías tiene que venir en este año Shemitah. Ahora, otra cosa que quiero aclarar acerca de esto es más que nada lo que viene aquí en el versículo 3. Entonces el Eterno dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Así que vemos, el arca fue preparada en 100 años. 120 años. Si ustedes ven el libro de los Hechos, son 120 personas las que estuvieron en Hechos capítulo 2. Y este número 120 años son la edad que tuvo Moisés cuando terminó y fue enterrado en el monte Nebo. 120 significa el final de la carne, el inicio del reino del Espíritu. Pero también está relacionado con la venida del Mesías. Y este año este jubileo es el jubileo 120. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo creo que él va a mandar los 2 testigos, van a estar por 3 años y medio, y en el 4º año de su reinado, como Salomón lo hizo, pronto hablaré acerca de ellos en otro video, él empezará a construir su templo, porque creo que sí va a haber una guerra contra Israel. Y creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo del arrebatamiento, porque es algo que existe. Yo estoy hablando con una persona que es familiar mío, donde le estuve hablando lo que venía en el libro de Isaías 17, donde dice: Damasco dejará de ser y quedará en ruinas. Damasco es la capital de Siria, ya lo estamos viendo. En el tiempo del profeta Isaías eso nunca sucedió. Y él me decía que era mi interpretación. No es mi interpretación. Toda palabra escrita en el hebreo tiene una gematría y un valor numérico que la conecta con otras cosas y da fechas y tiempos exactos de cuándo van a suceder cada profecía. Las escrituras no se pueden interpretar a voluntad propia. Pedro dice que ninguna interpretación de la profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No son de Dios las interpretaciones. Sería Dios injusto si nos diera su palabra y no pudiéramos entenderla. Cuando él habla de la mashal, de la parábola del sembrador, él dice: el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Los del camino son los que no tienen raíz. La raíz es Cristo. Viene en Isaías 53, que será como raíz de tierra seca. Da muchos ejemplos, pero nos da la interpretación de las escrituras. Y es muy triste que la gente no entienda que el plan de Dios es que tenemos nosotros que seguirle y estudiar su palabra. Es muy importante que nosotros caminemos con el Señor y hagamos su voluntad. Shalom, y el Eterno los bendiga grande.